Dios le bendiga, hermanos. Vamos a seguir con las enseñanzas del expositor. Y en esta mañana nos toca ver, ahí está en el pizarrón, el mensaje de Cristo a las iglesias. Como estábamos viendo la clase anterior, aparece Cristo, ¿verdad?, en una forma que Juan no había visto. Y le dice que, ¿verdad?, que escriba las cosas que ve, las que son y las que son después de esas. Así que, y en este domingo pues nos toca ver, vamos a abarcar las dos clases, la anterior y esta de esta fecha, los mensajes de Cristo entonces a las iglesias de Asia, ¿no? Y dice el subtema: Jesucristo instruye a su iglesia. Entonces hay cuatro puntos de vista. Tenemos, ¿verdad? Hay algunos intérpretes bíblicos que interpretan ese mensaje de Cristo a las iglesias de una manera diferente. Pero el primero de ellos dice, es la interpretación histórica, ¿verdad? Lo escribí aquí en letra chiquita para que cupiera, así es de que si no se ve, no importa, de todas maneras yo le digo lo que dice cada uno de los puntos. Bueno, el primero dice interpretación histórica. Parece ser que esta es la más válida porque son iglesias reales. En el capítulo número 1, verso 11, le dice Cristo textualmente y literalmente, ¿verdad?, audiblemente a Juan, le dice: escribe este mensaje a las iglesias de Asia, y le da el nombre de cada una de ellas. Entonces estas iglesias, ¿verdad?, estaban en esas ciudades. Por ejemplo, Éfeso, Esmirna, ¿verdad?, Teatira, Pérgamo, eran ciudades donde había específicamente una iglesia de Cristo. Entonces no es de que era la iglesia, ¿verdad?, la iglesia, la Odisea, sino, o que así se llamaba una iglesia. No. Es una iglesia que está, por ejemplo, en la ciudad de la Odisea, una iglesia que está en la ciudad de Éfeso, una iglesia que está en la ciudad de Teatira, una iglesia que está en la ciudad de Pérgamo. Entonces, prácticamente esas 7 ciudades, en esas 7 ciudades, había una iglesia, ¿verdad?, cristiana, con doctrina sana. Entonces, pero Cristo quiere enviarles un mensaje en particular a cada una de ellas por pluma de Juan, así por eso dice que escriba. Entonces, pero hay puntos de vista, ¿verdad?, divergentes. El primero de ellos dice que la interpretación histórica dice que esas iglesias existían en tiempos de Juan, y eso es una realidad porque Cristo le está diciendo: escribe a esas iglesias que están en Asia. Entonces es si nos da un lugar geográfico, quiere decir que entonces que eso es que existían. El Apocalipsis puede tener simbolismos, puede tener lenguaje figurado, espiritual, pero su realidad es literal. Así es de que, por ejemplo, cuando nos da las medidas de la ciudad, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén, nos da ¿verdad?, las medidas, y ya convirtiéndolo, ¿verdad?, a kilómetros o millas, es una ciudad colosal. Así es de que las medidas que da de la ciudad son literales. Y la verdad es que la ciudad de Jerusalén, o la Nueva Jerusalén, más bien dicho, será una ciudad grandísima, ¿verdad?, grandísima. Entonces eso es literal. Entonces, pero igual aparece aquí, ¿no? Son iglesias que están cada una en esas ciudades de Asia. Entonces dice que la interpretación histórica, ¿verdad?, existían en tiempos de Juan y tenían características como las que se describen. O sea, lo que quiere decir es que Cristo en un momento específico mandó ese mensaje a esas iglesias con un determinado propósito. Eso es así. Entonces, el punto de vista número 1 es el más aceptado, porque eran iglesias, ¿verdad?, existentes, reales, con gente creyente, y Cristo envía un mensaje específico a la vida de ellos. Hay otro punto de vista que dice que representan diferentes tipos de iglesias a lo largo de los siglos. En otras palabras, las advertencias y promesas son válidas para todas las épocas. Lo que quiere decir aquí es que esas 7 iglesias de Asia representan diferentes tipos de iglesias a lo largo de los siglos, o sea, a lo largo de la historia de la iglesia. Y las advertencias, ¿verdad?, a esas iglesias y las promesas son válidas también para todas las épocas. En otras palabras, cada punto que Cristo, ¿verdad?, está en contra de una iglesia y que le elogia, ¿verdad?, esos conceptos, ¿verdad?,
esa forma de hablar de Cristo puede quedarle en algún periodo de la iglesia, ¿verdad? Alguna iglesia pasó por eso X, ¿no? Entonces, más o menos se acepta también el punto número 2. Entonces, el 3 dice que estas profecías, o sea, las profecías que están en el mensaje de las 7 iglesias, dice, estas profecías han de interpretarse en forma futurista, es decir, que todas estas ciudades serán restauradas al final de los tiempos. Esto no. O sea, el punto 3 no se acepta porque no es con un sentido futurista, ¿verdad? No quiere decir que estas ciudades serán restauradas al final de los tiempos. No quiere decir eso. Ya vimos en el argumento número 1, en el punto de vista número 1, que eran iglesias establecidas en esas diferentes ciudades de Asia y con un mensaje, ¿verdad?, específico, directo a la vida de cada uno de ellos. Entonces, el punto número 3, ¿verdad?, no se acepta porque no era para el tiempo del futuro. Hay algunas cosas que Cristo dice, por ejemplo, a la iglesia de, creo es Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de venir, o sea, está en el futuro, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces quiere decir que ese versículo en específico sí apunta para el tiempo del fin, pero obviamente para la iglesia en general, la iglesia de Cristo. O sea, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice, yo también te guardaré para el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces quiere decir que ese punto que Cristo está especificando ahí es válido para este tiempo, con algunas otras excepciones, ¿no? Entonces el cuarto dice que representan 7 periodos sucesivos de la historia de las iglesias. Aquí le puse, no sé si puede ver, ¿verdad?, entre paréntesis, otra vez dice que esas iglesias de Asia representan 7 periodos sucesivos, ¿verdad?, sucesivos de la historia de la iglesia. Le puse aquí entre paréntesis, no, un rotundo no. ¿Por qué? Dice, con excepción de la Odisea. Vamos a ver por qué. Dice que representan 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia. O sea, lo que dice este punto de vista es que, por ejemplo, lo que le pasó a Pérgamo, y así sucesivamente a todas las 7 iglesias, le ha venido pasando a la iglesia de Cristo durante todo este tiempo, el periodo de la historia de la iglesia. No, eso no ha sucedido así. O sea, no es una cosa representativa que vaya a ocurrir en un tiempo determinado a la iglesia de Cristo. No, eso ocurrió en el tiempo de Juan. En el tiempo de Juan esas iglesias existía gente allí. Dado la prueba está de que nombra, por ejemplo, grupos de personas como los Nicolaitas, nombra a una mujer llamada Besabel que enseñaba a los siervos allí a comer de los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Entonces no tiene nombres específicos. Entonces el punto número 4 es un rotundo no representa periodos sucesivos de la iglesia en general. No, eso absolutamente no. Era un tiempo específico con un motivo, ¿verdad?, diferente a cada uno de ellos. Entonces, por eso puse aquí la nota. Dice aquí, con excepción de la Odisea. ¿Por qué la Odisea? Porque lo que estamos viviendo en este tiempo queda para decir eso. Mira, ¿qué le dice a la Odisea? A la Odisea le dice, más te hubiera sido, ¿verdad?, ser frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. En otras palabras, la tibieza, la indiferencia son características de la iglesia actual. O sea, si estamos pasando, ¿verdad?, la iglesia en general de esta época está pasando por ese periodo, ¿verdad?, de la Odisea, con excepción de la Odisea. Por eso estoy diciendo, ese sí es latente porque se observa, se ve, se palpa. ¿Qué dice acá abajo? Dice, la tibieza e indiferencia serán características hacia el final de los tiempos. Otra vez, en la nota puse aquí, la tibieza, indiferencia
serán características hacia el final de los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una iglesia de Cristo que está tibia, que es indiferente. ¿Por qué? Bueno, dice en especial, ¿en qué es tibia? ¿En qué es indiferente? En especial, la indiferencia hacia las grandes doctrinas de la fe y poco deseo de defenderlas. ¿Me escuchó? Otra vez. ¿Cuál es esa tibieza e indiferencia que son características de estos tiempos actuales? La indiferencia es hacia las grandes doctrinas de la fe y el poco deseo de defenderlas. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Entonces, ese mensaje a la Odisea, ¿verdad? En particular a la Odisea, sí nos queda, o queda a la iglesia, ¿verdad? En general. ¿Por qué, hermano? Porque se está viendo mucha indiferencia hacia las grandes doctrinas de la fe y un poco de deseo de defenderlas. Hay creyentes como que, ¿verdad? Les dicen otro tipo de cosas que no tienen argumentos, que no tienen doctrina sana y no dicen nada, ¿verdad? Se quedan callados. No tienen el suficiente valor o lo suficiente conocimiento doctrinal para rebatir algo, para poner, ¿verdad? Ponerle un alto a un argumento que es herético, o sea que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que por ahí Dios tiene a su gente, hermano, tiene a los suyos que levantan, ¿verdad? Con, gloria al Señor, con valor y con denuedo esa doctrina sana que, vean, que corresponde a la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar aquí. Entonces repito, de estos 4 puntos, ¿verdad? De estos 4 puntos de vista, el más acertado es el primero, la interpretación histórica, que fue, ¿verdad?, a 7 iglesias reales existentes en el tiempo de Juan, ¿verdad?, en un periodo específico, con un propósito determinado con cada uno de ellos. Entonces vamos a ver así rapidito cada una de las 7, ¿verdad?, para que vean, hermano, las características de cada una de ellas, ¿no? Tenemos la primera de ellas, que es Pérgamo. Tenemos aquí, perdón, Éfeso. Número 1. Éfeso de por sí es una ciudad existente y es la que tiene más notoriedad en la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Importante en la literatura del Nuevo Testamento. Y lo que trae Cristo contra esa iglesia es que han dejado su primer amor. Amén. Han dejado su primer amor y por consiguiente Dios quiere, ¿verdad? Cristo quiere que se arrepientan y vuelvan al primer amor. ¿Qué es el primer amor? Vamos a poner aquí. Primer amor, tengo aquí en mis notas, significa sencillez y pureza. Sencillez y pureza. Eso es lo que es primer amor. Amén. Eso encierra el primer amor. Pero tengo aquí algo más, ¿verdad? ¿Qué es volver al primer amor? ¿Qué es esa palabra de Cristo, esa advertencia, esa preocupación por Cristo, ¿verdad? De que han dejado el primer amor. ¿Pero qué es el primer amor? Ya puse ahí en el pizarrón. Es, ¿verdad?, sencillez y pureza. Pero aquí tengo algo bien importante. Dice, es el dejarlo todo, ¿verdad?, por el amor que lo dejó todo. Volver al primer amor es dejarlo todo por el amor. Dice es el dejarlo todo por el amor que lo ha dejado todo. Por el amor, déjame borrarle aquí, que lo ha dejado todo.
Parece un trabalengua, pero no, mire. ¿Qué es amor? Primer amor. Volver al primer amor es volver a tener sencillez y pureza. Pero más allá, la cosa no termina ahí. ¿Qué quiere decir eso? Es dejarlo, volver al primer amor, es dejarlo todo, ¿sí? Por el amor. ¿Por cuál amor? Por el amor de Cristo, que lo ha dejado todo. Es un amor incondicional. Simple y sencillamente, Él nos amó, y así es como está en la Escritura. Lo dejó todo, dejando su trono de gloria. Dice el canto, nos vino a sacar de la escoria. Pero Pablo dice, siendo rico se hizo pobre, ¿verdad? Para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, es un amor que lo dejó todo. Amén. Entonces, cuando Él nos invita a volver al primer amor, es dejarlo todo por el amor que es de Cristo, que lo ha dejado todo. Eso es así, hermano. Eso es Éfeso. Éfeso era una iglesia, ¿verdad? Y existe el día de hoy, ese lugar. Éfeso era una ciudad importante en la literatura del Nuevo Testamento, históricamente, y allí había una iglesia. Tenían un pastor, y ese mensaje era para esa iglesia. Segundo, tenemos aquí a la otra iglesia, que es Esmirna. Vamos a ver qué pasa con Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, ¿verdad? Mirra. Y la mirra es símbolo de muerte. Símbolo de muerte. Pero tengo aquí algo, ¿verdad? Era la exigencia de Cristo era que ellos permanecieran fieles, y es la única que todavía florece. Amén. O sea, en Esmirna hay una iglesia, ¿verdad? Y es la única que florece. Entonces, pero hay otra por ahí que después vamos a ver. Entonces, ¿cuál es simple y sencillamente la invitación de Cristo? Que permanezcan fieles. Eso es todo, ¿verdad? Y entonces tenemos la otra iglesia, que es Pérgamo. Vamos a ver aquí. Pérgamo también era una ciudad, ¿verdad? La iglesia que está en Pérgamo, a una iglesia existente. Pero en Pérgamo, ¿cuál es lo que Cristo trae contra ella? Por los elogios que tiene, ¿verdad? En esta iglesia, Cristo simple y sencillamente les dice que se aferren a la verdad. Aferrarse a la verdad. O sea, buscar las verdades espirituales, buscar la sana doctrina y no moverse de ahí. Amén. Una persona que no aprende doctrina sana y no se preocupa por aprenderla, es movido de un lugar para otro por todo viento de doctrina. Amén. Después tenemos que ya dice otras cosas, piensa otras cosas y cree otras cosas. ¿Por qué? Porque no tiene solidez en la verdad bíblica, esa verdad que lo puede hacer libre. Amén. ¿Por qué? Porque no se ha preocupado, ¿verdad?, en su vida espiritual de aprender la sana doctrina, ¿verdad? Y pues hace caso omiso de los conceptos bíblicos. Entonces en Pérgamo, Cristo le dice, aférrense a la verdad. Pero en Pérgamo, dice aquí que, tengo aquí, se dedicaba a la idolatría, ¿ve?, más que el resto de Asia. Fíjese que en Pérgamo era famosa por sus escuelas de medicina. O sea, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, había muchas escuelas de medicina. Acuérdese que el imperio griego fue conquistado por el romano. No así, ¿verdad? Por ejemplo, los romanos no impusieron su ideología, sus costumbres, su idiosincrasia, su modo de pensar. No. Los romanos conquistaron a los griegos, pero los romanos abrazaron
la gran mayoría de sus usos y costumbres. Entonces, en esas ciudades griegas que eran, ¿verdad?, de corte griego, especialmente en Pérgamo, había muchas escuelas de medicina. Los griegos se caracterizaban en aquellos años por ser filósofos, poetas, matemáticos, ¿verdad?, físicos. Y esto de la medicina también lo tenían, ¿verdad?, como una gran novedad. Entonces, en Pérgamo, es una ciudad griega, ya había muchas escuelas de medicina y, ¿verdad?, había un dios pagano griego que se llamaba Asclepio. Asclepio. Este Asclepio era el dios de la salud. Y el que no sabe cómo era representado por una serpiente. Se representaba por una serpiente. Entonces no se le haga raro que por ahí en los hospitales, en las ambulancias, mire, verá un simbolito como una serpiente como en, ¿verdad?, entrelazada así como en un vástago o algo así. Ahí me he mirado en las ambulancias y en los hospitales. Entonces los estudiantes de medicina tienen que saber eso, el origen de estas cosas. Entonces, por si mira por ahí en un hospital una serpientita allí, ¿verdad?, de la salud, ese es Asclepio, ¿verdad?, el dios de la salud, representado por una serpiente, ¿no? Entonces, Pérgamo tenía esas características, y a Pérgamo pues le dice Cristo que se aferre mucho a la verdad. Amén. Pero en Pérgamo también había un grupo de personas. Ya borré Pérgamo. Bueno, en Pérgamo había un grupo de personas llamados Nicolaitas. Porque tiene acento en la I, Nicolaitas, ¿verdad? Nicolaitas. Y eso se refería a que había un líder, ¿verdad?, dicen los historiadores, llamado Nicolás, ¿verdad? Nicolás. Pues este Nicolás tenía un grupo de personas, tenía unos adeptos ahí dentro de la iglesia de Pérgamo, y este grupo de Nicolaitas invitaba a los creyentes fieles de la iglesia de Pérgamo a la laxitud moral pagana. ¿Qué era eso? Laxitud moral pagana. Este Nicolás, con ese grupo de personas, invitaba, ¿verdad?, como repito, a los fieles, ¿verdad?, a la gente de Pérgamo, a esas personas, ¿verdad?, fieles a la causa, y los incitaban a la laxitud moral pagana. ¿Qué es eso? Laxitud quiere decir debilidad, ¿verdad? Debilidad y aflojamiento también. ¿Qué quiere decir? Que entre este Nicolás y su grupo de adeptos influían para que los creyentes de Pérgamo se fueran arrastrados hacia lo inmoral, pues. Laxitud quiere decir aflojamiento o debilidad. Por eso no se sorprenda que los laxantes, ¿verdad?, vienen de la misma palabra. Un laxante es algo que afloja, ¿no?, que afloja el estómago. Entonces viene de esa palabra. O una cuerda que está, ¿verdad?, dice, esta cuerda tiene mucha laxitud. Esta cuerda tiene mucha laxitud. Quiere decir que esa cuerda está floja, hay que estirarla más. Entonces estos hermanos de Pérgamo tenían esa condición de laxitud, ¿verdad?, o sea, hacia las cosas del mundo. Aflojaban, se debilitaban. ¿Por qué? Por la influencia de los Nicolaitas. Amén. Entonces ese es el asunto ahí. Y entonces Cristo trae, ¿verdad?, dice, tengo algo contra ti, que tolera la doctrina de los Nicolaitas. Bueno, entonces arrepiéntete y haz algo al respecto. Amén. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La otra iglesia. Son cosas interesantes, hermano, ¿verdad? No estoy leyendo todos los versículos en la Biblia porque usted ya sabe lo que dice al respecto. Nada más estoy trayendo algunas
algunos datos, ¿verdad?, interesantes de cada una de las iglesias. Perdón. Entonces tenemos la que sigue, Tiatira, ¿no? Dice aquí Tiatira, la más pequeña. Tiatira. En esta ciudad de Tiatira, me repito, ¿verdad?, eran ciudades. En la ciudad de Tiatira también había una iglesia. Amén. Y en Tiatira, que significa la más pequeña, fíjese que había, déjenme poner aquí, la más pequeña. No sé si quiere decir la más pequeña, o Tiatira es la ciudad más pequeña de Asia, pero probablemente es la más pequeña de Asia, en tamaño geográfico. Bueno, pero eso es irrelevante, ¿no? Dice que en Tiatira había una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer, por eso, ¿verdad?, cuando estábamos argumentando sobre los puntos de vista, el número uno era la interpretación histórica, que eran iglesias reales en tiempos de Juan. ¿Por qué? Porque da nombres de personas, lugares geográficos. Ya estamos viendo los grupos de Nicolaitas, estamos viendo ahora, ¿verdad?, en este protagonismo a Jezabel. Esa mujer era, ¿verdad?, una profetisa, que según, si era profetisa, quiere decir que según ella, Dios la usaba para dar profecías. Pero hermano, nosotros hemos aprendido a través de la palabra, amén, que si de repente hay un profeta ahí en la iglesia local o en cualquier iglesia que sea evangélica, hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar lo que habla, lo que dice o lo que piensa, porque la profecía bíblica viene ¿para qué? Para exhortar, para redarguir, y consolar. Exhortación, no, esta palabra, déjeme cambiarla, no dice así, redarguir, no, dice edificación. Exhortación, edificación y consolación. Consolación, exhortación. Ahí está, miren. La verdadera profecía bíblica tiene esos tres elementos, no tiene otros. Ahí dice en 1 Timoteo. La verdadera profecía tiene exhortación, tiene edificación y tiene consolación. Cualquier otro elemento ajeno a esos tres no sirve. ¿Sí? Así es de que viene una profetisa, uno que profetiza, y hay que escuchar exactamente o con cuidado lo que está hablando. Si está hablando palabra de exhortación, amén, Dios quiere que nos arreglemos. Si está hablando palabra de edificación, Dios quiere que nos edifiquemos. Si está hablando esa profetisa o ese profeta, consolación, quiere decir que Dios nos quiere consolar. Fuera de eso, cualquier otra cosa es, ¿verdad?, punto y aparte, un cero a la izquierda. Amén. Entonces, quiere decir entonces que esta Jezabel, ¿verdad?, gloria al Señor, era una profetisa, y pienso yo que, ¿verdad?, Dios tenía ahí su grupo de fieles que no estaban de acuerdo con ella, porque no a todos los engañaba. Enseñaba, ¿verdad?, a sus siervos, ¿verdad? Fíjese, enseñaba a los siervos a comer de los sacrificados de los ídolos y a fornicar. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, hermano, Dios también, Cristo, en su misericordia y en su amor y en su paciencia, le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete antes de que venga contigo y haga algo contigo terrible, ¿no? Es lo que le dice a Jezabel. Entonces, hermano, por eso le digo que ¿cómo se dice?, esta advertencia contra esta iglesia, entonces es algo que puede ocurrir, ¿verdad?, en cualquier época de la iglesia, en una iglesia local o, ¿verdad?, X, ¿no? Entonces, pero no es la forma general, no es la regla general, ¿no?, de que eso tenga que ocurrir. Entonces, vamos a ver si tengo algunas aquí. La más pequeña que se ve, elogia, ¿verdad?, que Cristo
la exhorta a que trabaje en buenas obras. Amén. Y tiene la de Sardis, ¿verdad? Sardis. La iglesia de Sardis, perdón, en la ciudad de Sardis había otra iglesia. Sardis. Dice, simplemente, Cristo quiere que Sardis, la iglesia que está en Sardis, vigile espiritualmente. Hay que estar vigilando, hermano. Amén. Porque el pecado está a la puerta y el diablo no duerme, ese no duerme. Aleluya. Si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos el ayuno, la consagración, vamos a flaquear y nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo. Vamos a aflojar y vamos a estar débiles y vamos a exceder en las exigencias del mundo. Y eso no tiene que suceder. Eso no le agrada a Dios. Amén. Ya se sabe que no podemos estar en las iglesias reunidos. Yo no sé cómo es que en los casinos sí hay gente, allá sí hay gente, allá quién sabe qué, se juntan quién sabe cuántos y están reunidos. ¿Por qué es posible que en la iglesia no estemos así? Bueno, simple y sencillamente hay que entenderlo de la siguiente manera. Para el mundo, los gobiernos, los políticos, las reuniones espirituales de carácter donde se alaba a Dios, eso no es interesante para ellos. Para nosotros sí, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, simple y sencillamente nos prohíben, pero gloria a Dios, que nos prohíban todo lo que quieran, porque nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y podemos reunirnos aquí con la familia, a orar y a consagrar nuestra vida y cuidarnos, ¿verdad?, del enemigo. Entonces, así que hermano, adelante en el nombre del Señor y no hay que dejarnos, ¿verdad? Si no nos dejan reunirnos, pues reúnanse en su casa con sus hijos y aclamar. ¿Qué más nos queda hacer, hermano? Así es de que, gloria al Señor, vamos a seguir adelante y ahí tenemos la victoria en Cristo Jesús. Entonces, Sardis, vigilar espiritualmente. Filadelfia, a Filadelfia le dice Cristo que se aferre a la verdad. Filadelfia, ya casi para terminar, ¿verdad? Filadelfia. En esta ciudad también había una iglesia en particular, ¿verdad? Y Cristo le dice, aférrate a mí, porque yo soy, ¿verdad?, el que tengo la llave, ¿verdad?, la llave de David, tengo la llave de, ¿verdad?, del Hades, amén, tengo toda la autoridad, gloria al Señor. Esta ciudad asiática tiene, ¿verdad?, a la actualidad, hermano, un grupo de creyentes ahí en Filadelfia. Ahí hay un grupo de creyentes, ¿verdad?, históricamente. Entonces, ahí existe un grupo de creyentes todavía. La Odisea, vamos a ver la Odisea. Es la última, ¿verdad? Vamos a ver Filadelfia, ¿sí? Aferrarse a Cristo. Amén. La Odisea. Esta, ¿verdad?, tiene protagonismo, ¿verdad?, en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que le dice Cristo, ¿verdad?, ¿qué le dice? Que los miembros de la Odisea eran tibios. Y si son tibios, entonces no son fríos ni calientes. Amén. ¿Cuál es la exigencia de Cristo? La advertencia de Cristo es que ellos son tibios. Ni son fríos, ¿verdad?, ni están en el mundo 100%, ni están consagrados 100% ¿verdad?, a la voluntad del Espíritu. Están en un término medio. Y tibio, hermano, espiritualmente o físicamente es desagradable. Tómese un vaso de agua tibia, sea en tiempo de frío o en tiempo de calor, sabe mala. El agua tibia sabe mala. Y si es agua tibia para el café, peor, hermano. No sabe bueno. El café tiene que estar calientito, ¿no? Caliente. O frío, como se lo toman ahí con hielo, ¿no? Pero tibio no, sabe muy horrible, sabe muy feo. Pues esto mismo es lo que dice Cristo, que es por cuando no eres tibio, cuando no eres frío, ni eres caliente, siendo tibio,
te voy a vomitar, porque eso es lo que causa la tibieza, asco, cuando se lo toma uno, un agua tibia, da asco, amén, literalmente da asco tomarse algo tibio, y si es en tiempo de calor, peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí puse en las notas algo muy interesante. La persona tibia, fíjese, hermano, es más, déjenme ponerlo acá arriba, para que se mire bien. Por si de repente, que ya esta pandemia nos enfrió, pues déjeme decirle que nos tenemos que calentar otra vez. Que por las circunstancias, como se ha presentado el estilo de vida que hoy tenemos, que no podemos andar libremente donde andábamos antes, ya me enfrié. No, ya soy tibio. No. Una persona tibia, déjame ponerle aquí, hermano. Fíjese lo que hace una persona tibia. Tibia parece que es con B grande. O es chica, no sé. Bueno, ahí me perdonen. Una persona tibia, estamos hablando de las personas de la iglesia, no estamos hablando de las personas del mundo. Ellos no entienden estas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de gente creyente, de gente que ha abrazado el evangelio y gente que ha sido salva. Pero cuando una persona es tibia, ¿qué hace? No se preocupa mucho. Fíjese, no se preocupa mucho si oye enseñanzas herejes. Este asunto es delicado, hermano. Una persona tibia no se preocupa mucho si oye enseñanzas herejes, o sea, no le toma importancia porque está fría, no tiene la fuerza, no tiene el carácter moral, no tiene esa grandeza de alma para defender una doctrina, hermano, porque no tiene el argumento necesario para poder hacerlo, porque está tibia. Y si es tibia, no se preocupa por su vida espiritual, no le importa lo demás, no le importa. Bien puede oír que hay otro camino a través de Cristo bien puede oír que hay otro camino para ir a Dios, que no es de Cristo, y lo cree. O si lo oye y no lo rebate, no, Señor, así no dice la Biblia. La Biblia dice así, que solamente hay un camino que lleva al cielo y este es Cristo. Una persona tibia no hace eso, le cuentan chistes y se ríe. Es una persona tibia. Cuando oye mensajes, enseñanzas, en la radio, en la televisión, en la internet, qué bonito predica el predicador, dice, ¿verdad? Qué bonito habla. No. A la ley y al testimonio, si no nos hablan conforme a esto, a los tales no les ha amanecido, dice Isaías. Así que es una persona tibia. Aleluya. Entonces, ¿qué hace también una persona tibia? Tengo aquí. No se muestra vigoroso en la defensa de la fe. Eso también. No se muestra vigoroso, ¿verdad? En la defensa de la fe. ¿Qué significa eso? Lo mismo, ¿verdad? No se muestra vigoroso en la defensa de la fe. Le da lo mismo, ¿verdad? Le da lo mismo que vengan a decirle vienen los testigos de Jehová y le dicen que va a heredar el reino. ¿Cómo es que va a heredar el reino y cómo van a lidiar con la gran tribulación si la gran tribulación está antes de que Cristo establezca el reino milenial? ¿Cómo van a lidiar con eso? Pero la persona tibia no se muestra vigoroso en la defensa de la fe. No, Señor,
Antes de que eso ocurra, nosotros los creyentes en Cristo creemos que Cristo viene por su iglesia y nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y nos va a llevar al cielo con Él. Amén. Pero está tibia, no puede debatir eso. ¿Por qué? Porque está débil. Tiene laxitud, tiene debilitamiento, tiene aflojó, hermano. Así que por eso, esta característica de la última iglesia, que es la Odisea, sí nos queda a la perfección, porque eso es lo que se está viendo en el día de hoy. La gente aflojando, la gente debilitándose, no tiene ningún sentido hacia la verdad, no tiene ningún valor, no tiene ninguna defensa hacia las grandes doctrinas de la fe, no las defienden, no les ponen de mano, no hablan argumentos, ¿verdad? Que pongan en alto el nombre de Cristo. Hay un texto que me gusta mucho, con eso termino. Dice Pablo en 1 Corintios, no sé si es primera o segunda, pero dice que las armas de nuestra milicia o batalla no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso se puede lograr, hermanos, solamente con la sana doctrina de la fe. Aleluya. Pero gloria a Dios, hermano, que Dios nos está hablando en esta enseñanza. Y si usted que me está viendo, que está escuchando esta enseñanza, ya está aflojando un poquito, pues más le vale que se vuelva a calentar, hermano, porque si no, Cristo dice, ¿verdad? Cristo le dice a una de las iglesias, si no haces eso, ni te vas a dar cuenta a la hora que voy a venir sobre de ti. No vas a verme venir, o sea, no te vas a dar cuenta cuando yo aparezca y te vayas a quedar ahí avergonzado. Entonces, hermano, esta es una clase de advertencia, más que nada y mayor en este tiempo, que estamos en nuestras casas, amén, es para que estemos buscando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu y la voluntad de Dios, hermano, porque, amén, si la vida no vuelve a ser como antes, entonces, con todo eso, nosotros esperamos que Dios nos dé la victoria en todas las circunstancias. Amén. El Señor les bendiga, Dios los prospere, y hermano, esperemos grandes cosas de parte de Dios. Amén.